Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es José Castillo León y voy a dar una breve explicación acerca de la tendencia a la armonización internacional hacia un derecho mercantil plurinacional. Bueno, les voy a dar una breve introducción acerca de lo que es la costumbre, la cual ha sido catalogada como el principal marco normativo en lo que se refiere a la contratación internacional. Basta con que analicemos la historia para poder entender lo que es el origen de la lex mercatoria, que tuvo su base en la costumbre como tal. Pero bueno, esto no es suficiente, ya que debido al proceso de globalización, el comercio internacional ha ido evolucionando de una forma constante y las normas basadas solo en la costumbre pues no van a ser suficientes para poder reglamentar tantas situaciones que se han ido presentando y que se irán presentando en lo que es el comercio a nivel mundial. De ahí es necesario generar un marco jurídico que pueda cubrir todas estas situaciones. De ahí que surgen las denominadas normas integrantes de derecho uniforme del comercio internacional, las cuales tienen como objetivo la armonización y unificación de leyes de comercio internacional. Es necesario que se establezca un marco jurídico internacional que permita el desarrollo armónico de las operaciones comerciales entre los diversos estados. Pero bueno, para ello se requiere eh, cubrir o cumplir con una metodología que contribuya al adecuado impulso de este derecho uniforme como tal, ¿no? ¿Qué es el derecho uniforme? Bueno, es una técnica de reglamentación óptima para las transacciones comerciales internacionales. Se dice que es óptima ya que garantiza la seguridad jurídica de las partes contratantes, les otorga certidumbre en sus operaciones comerciales. ¿Y cómo se logra la armonización del derecho mercantil internacional? ¿Cómo llegamos a lo que es el derecho uniforme? Bueno, hay que tomar en cuenta tres criterios generales. Estos tres criterios son, el primero es tomando en cuenta las fuentes con base en su origen o naturaleza jurídica. El segundo criterio es tomando en cuenta las fuentes de producción jurídica institucional, es decir, los organismos que las elaboran. Y el tercer criterio es tomando en cuenta la aplicación jurídica, la aplicabilidad de las normas, la situación o el lugar en el que se pueden aplicar como tal. Dentro del primer criterio, es decir, en cuanto a lo que es el origen o naturaleza jurídica, las fuentes que integran el derecho uniforme o esta parte del derecho uniforme son 8 conceptos. El primero son los tratados. Estos tratados, los tratados internacionales, presentan ventajas y desventajas, esto debido a su carácter multilateral. La principal ventaja que otorgan los tratados es la certidumbre que se da entre los estados contratantes, ya que este tipo de tratados respetan la soberanía de cada estado. La desventaja que presentan los tratados es la rigidez que, que la codificación de los mismos tratados da, ya que no da flexibilidad a las partes contratantes para tomar decisiones o el poder adecuarse a algún otro tipo de normatividad. De cualquier manera, los tratados son considerados la principal fuente de cualquier estatuto jurídico internacional. De ahí la importancia de los mismos y que están en el primer nivel dentro de estos criterios. Eh, el, el segundo punto que estamos manejando es la costumbre mercantil que la habíamos señalado en la introducción como tal. Esta costumbre mercantil se ha utilizado en diferentes épocas de la historia, pero para que pueda ser considerada como una norma consuetudinaria, debe satisfacer lo que son las denominadas prácticas negociales. La tercera fuente son los usos y precisamente prácticas negociales. Estas se utilizan para cubrir lagunas jurídicas existentes en la normatividad internacional, pero suelen carecer de generalidad, ya que a veces no alcanzan a cubrir ciertas situaciones dependiendo la ubicación geográfica en la que se quieran aplicar. El cuarto punto o cuarta fuente son las recopilaciones y codificaciones de usos y prácticas. Estos deben ser aceptados por las partes contratantes y deben ser aceptadas para poder integrarlos a sus contratos y bueno, se les dé validez a las mismas como tal, ¿no? La quinta fuente son los clausulados contractuales. Estos clausulados permiten lograr una armonización casi perfecta, pues son elaborados
por las mismas partes contratantes. La sexta fuente son las guías jurídicas, y estas son consideradas como la fuente más débil del derecho uniforme, ya que no implican una obligación o un compromiso, sino únicamente fungen como posibles guías de orientación para la implementación de normas jurídicas. Tenemos también las leyes modelo, que son consideradas exactamente como guías jurídicas, ya que no obligan a los estados a incorporarlas a su normatividad interna, pero bueno, sí permite que se tomen decisiones a nivel internacional, obviamente sin violar la soberanía de los estados. Por último, dentro de este primer criterio general tenemos lo que son las recopilaciones de principios contractuales internacionales. La finalidad de estas recopilaciones son regular las operaciones de comercio internacional, pero también contribuir a la redacción de textos contractuales, es decir, a modo de que se pueda tener un contrato o un convenio o una ley que pueda satisfacer las necesidades de todos como tal. El segundo criterio general de lo que son las fuentes del derecho uniforme se relacionan en cuanto a su fuente de producción jurídica institucional, es decir, en relación con los distintos organismos y, y los diferentes estados que han estructurado a través del tiempo diferentes instrumentos jurídicos, los cuales contribuyen al desarrollo de un marco normativo internacional homogéneo. Estos organismos encargados del desarrollo de estas normas son, en primera tenemos a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la CENUDMI. Este organismo es integrante de la Organización de las Naciones Unidas y es uno de los principales organismos o fuentes generadoras de un derecho mercantil internacional. En segundo punto tenemos a la UNIDROIT, que es otro organismo que se encarga de generar normas de derecho privado internacional y bueno, que se ha encargado de promover lo que es la armonización y unificación del mismo derecho a nivel mundial. En tercer punto tenemos a la Comisión del Derecho Europeo de Contratos, o también denominada Comisión Lando, la cual ayuda al desarrollo, a la armonización del derecho europeo. Por último tenemos a la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, que también se encuentra enfocada a la armonización y unificación del derecho comercial internacional. Y bueno, tenemos el tercer y último criterio general del derecho uniforme, el cual se relaciona con su aplicación jurídica, es decir, el momento o situación en que las normas pueden ser aplicadas para que éstas tengan validez. Desafortunadamente, esta aplicabilidad se debilita debido al contenido de los tratados o de los convenios, ya que estos especifican su jurisdicción en cierto tipo de situaciones y cumpliendo cierto tipo de condicionantes. Por ejemplo, tenemos la Convención de Viena, la cual se aplica únicamente a los contratos de compraventa de mercaderías, pero celebrados entre contratantes de diferentes estados. Pero esta norma no regula la validez de los contratos, entonces el uso de esta convención es débil, ya que si no se cubre alguna de sus condicionantes, pues ya no cumple su propósito de regulación, o solamente cubre un pequeño propósito de regulación. Bueno, esos son los tres criterios generales, esas son los integrantes o las fuentes de estos criterios, y bueno, como conclusión, yo considero que los distintos organismos encargados del desarrollo de la armonización y unificación del derecho internacional privado, pues sí han realizado una labor sobresaliente en la generación de normas de comercio internacional, pero bueno, también pienso que los intereses de las grandes empresas influyen en estos organismos y bueno, contribuyen al freno de lo que sería un correcto desarrollo de la normatividad internacional. Y bueno, obviamente los empresarios, las grandes empresas, monopolios, lo hacen con el objetivo de no ver afectados sus intereses económicos y sus ambiciones de expansión. Y bueno, creo que un punto importante que hace falta para que se pueda lograr un marco jurídico internacional fuerte y homogéneo es la honestidad de empresarios y de los participantes de la economía mundial, pues
no se trata solamente de buscar un beneficio propio y único, sino de compartir los beneficios, ¿no? Así la economía mundial crecería y bueno, la población tendría un equilibrio económico. Bueno, esa es mi participación. Muchas gracias y buenas noches.